resulta muy rápido y sencillo encontrar cientos de consejos para ser prósperos y obtener el éxito. Lo que no se menciona es cómo dejar la codicia. A nombre de Visión para Vivir y del pastor Carlos Azazueta, le damos la bienvenida. Confesar que Cristo es el Señor significa que Él está por encima de todo lo que tenemos y lo que somos. Caso contrario, será muy difícil sobrellevar el éxito. Hoy el pastor Carlos compartirá la última parte del mensaje, el clamor solitario del líder. Abra su Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, y escuchemos lo siguiente. Pablo le dijo a Timoteo, aquel joven, en 1 Timoteo 6, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. En pocas palabras, sométete a Dios, trabaja arduamente, pero tómate el tiempo para descansar. Ese es el equilibrio ideal en la vida. Entonces la persona ambiciosa piensa en el dinero, piensa que eso le va a dar paz, pero no tiene el tiempo para disfrutarlo. Podrá tener mucho dinero, pero no lo puede vivir. Usted puede tomar la vida como usted la quiera. Nada más sepa, querido amigo, que usted tiene que pagar un precio por ella. Lo que nos lleva a un tercer punto que él observó. No solamente el hecho de la competición desleal o malsana, no solamente el hecho de la opresión que había en los lugares donde debía haber justicia, sino también la soledad que existe en aquellos que han llegado a la cima, la soledad en el liderazgo. Fíjense el versículo 7. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para poder acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es deprimente. Esas son las palabras de Salomón. No se pierda la secuencia que tiene aquí el predicador. Fíjese muy bien. Primero, él veía desde arriba a este viejo planeta, miraba cómo mucha gente sufría la opresión y eran muchos los opresores. Luego, en segundo lugar, miraba a dos personas en una competición desleal, de alguna otra manera, tratándose de ser mejor el uno que el otro, comparando sus notas y queriendo siempre superar al otro. Y luego se centra en una sola persona, en una persona que ha llegado a la escalera, al punto más alto de la escalera del éxito. Ahora se da cuenta cómo el éxito es solitario, cómo muchas veces los líderes viven vidas solitarias, porque a lo largo del camino, en el trayecto que tienen, de alguna otra manera van perdiendo esas amistades, o a lo mejor las amistades que decían ser amistades no eran de verdad amistades. Se tienen que concentrar más en su trabajo, se vuelven unos trabajólicos o adictos al trabajo, y de alguna otra manera llegan a encontrar el éxito que se proponen, pero ¿con quién lo disfrutan? Y aquí es algo interesante porque Salomón está ilustrando a un hombre solitario. Sí, tiene muchas riquezas, pero viene una pregunta penetrante: ¿para quién trabaja? ¿Para quién gana todo lo que tiene? Examinemos más de cerca a este hombre que nos habla aquí Salomón. Este hombre no tiene ni hijos ni hermanos. Y usted podrá pensar, pues mejor, no tiene nadie que gastar, a nadie que mandar a la universidad. Imagínate, todo el dinero para él solito. Puede disfrutar de la vida, viajar, puede darse el tiempo. Si quiere trabajar, trabaja. Si no quiere trabajar, no trabaja. Pero ese no es el resultado de lo que menciona aquí Salomón. De hecho, sucede contrariamente lo que él ha dicho. Está diciendo que sí, esa persona no tiene familia, no tiene hijos, no tiene hermanos. Por lo tanto, el trabajo cada vez se le aumenta más y más y más, y él procura trabajar más y más y más y más. Aquellos que hemos durado más tiempo de nuestra vida solteros sabemos qué eso significa. De alguna otra manera sabemos que preferimos estar con nuestras mentes ocupadas que estar en la casa pensando no sé qué cosas. Y muchas de las veces a las 8 horas diarias le aumentamos 16 y así sucesivamente hasta que trabajamos hasta 70, 80 horas. Y no lo sentimos. Hasta que nuestra salud comienza a fallar. Entonces nos damos cuenta. El punto es que la gente solamente ve lo bonito.
La gente ve el éxito, la gente anhela cuando el presidente llega a la corporación y se sienta en ese lugar tan precioso, con una vista panorámica que mira toda la ciudad, con ese asiento de cuero bien cómodo, en ese escritorio gigantesco, amueblado de una manera moderna, con un baño propio, con un estacionamiento que tiene su nombre, que de alguna u otra manera tiene una secretaria ahí muy eficiente que le hace su cafecito en la mañana. Todo el mundo ve eso y quiere eso, pero nadie se pone a pensar en el precio que se ha tenido que pagar para poder obtener esas cosas. Quizás sea gratificante y sobre todo llenarle el ego a uno para que le digan: señor presidente, señor director, señor ministro, o simple y sencillamente: señor doctor. Se oye bonito. Pero quienes han llegado a esa situación se darán cuenta de que hay muchas cosas que canjearían para tratar de tener algo más real en su vida. ¿Está usted dispuesto a escuchar el consejo de Salomón o usted quiere seguir anhelando? Bueno, no se les pasa a ellos, pero no me va a pasar a mí. Como les dije en un principio, es más fácil que podamos sobrellevar la adversidad. Es bien complicado. De 10, quizá uno pueda saber cómo sobrellevar el éxito y la prosperidad. ¿No me lo cree? Jesús contó una historia y le invito a pasar rápidamente al Evangelio de Lucas capítulo 12. Es una historia que usted ha escuchado muchas veces. Es una historia que fue narrada por el propio Jesús a una multitud de personas que lo seguían y trataba de hablar con ellos de una manera contundente y eficaz, porque de alguna u otra manera pensaba que el corazón de muchos de sus seguidores y de algunos de sus discípulos estaba centrado en las cosas terrenales de este mundo y no en las cosas eternas que él de algún momento en los años que llevaba con ellos trataba de enseñarles en cuanto a los principios del reino. En esta historia vemos a Jesús, que comienza ahí en el versículo 13, colocando en contexto este diálogo que él tuvo con una persona que se acerca a él. Y miren lo que le pregunta. Alguien de la multitud se acercó y le dijo: maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. O sea, está sufriendo una injusticia. Considera que su hermano ha tomado ventaja de él y viene aquí donde el maestro, Jesús, para que le resuelva el problema. Y el Señor, en lugar de resolverle el problema o de sugerirle qué hacer, le dice estas palabras: amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Miren, cuando el Señor utiliza la palabra amigo, el Señor Jesucristo, lo que viene no es nada amigable. Siempre que utiliza la palabra amigo es porque viene una reprensión, un regaño. En casi todas las parábolas se va a encontrar lo mismo. Le dice: ¿quién me puso a mí por juez sobre ustedes para decir cosas como esta? Y le cambia un poquito el tema y le dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. ¿Usted había escuchado eso antes? Y sin embargo, a veces pretendemos vivir la vida como si significara más lo que tenemos que lo que realmente somos. El trato que nos gusta recibir por la casa que tenemos, o el auto que manejamos, o el trabajo que nosotros ostentamos. Pudiera ser esa más nuestra motivación que realmente ser un representante de Cristo donde quiera que estemos. Entonces Jesús contó una parábola, comenzando aquí en el versículo 16, y habló de un hombre rico que tenía bastante dinero. Fíjense muy bien, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Pausa ahí, porque usted me va a decir: bueno, está interesante, pero yo no soy granjero. Yo no tengo tierra, la única tierra la traigo abajo de mis zapatos. Hagamos una pausa. Pensemos entonces, pongámosla en contexto. Si usted se dedica a la medicina, a lo mejor los pacientes de un médico habían aumentado mucho. Pudiera ser la idea. En los casos que lleva un abogado se multiplicaron 100%. O las ventas de un comerciante ahora eran más altas que antes. Pónganle en el contexto en el que usted está. El caso es que había mucho dinero que estaba entrando y dinero a raudales. Esa es la idea que el Señor está aquí ilustrando en esta historia. Entonces el hombre de la historia que Jesús cuenta habla consigo mismo, o sea, se da cuenta, está solo, no hay nadie con quien hablar. Se dice a sí mismo, se pregunta, porque es lo que sucede cuando ustedes llegan a un lugar, cuando llegamos a un lugar o cuando alguien llega a un lugar de éxito, muchas veces esa persona llega ahí solo. Hay soledad cuando uno está en la cumbre, ¿sabe usted eso? Y aquí el hombre está solo y se pregunta para sí mismo. Versículo 17, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar mis cosechas
Y para completar la idea podríamos añadir, y el gobierno me va a querer quitar buena tajada con los impuestos. ¿Qué puedo hacer en cuanto a esto? ¿Cuál es la solución a mi prosperidad y a mis abultados ingresos? Este año he ganado bastante dinero y si sigo así, voy a pasar a otra categoría, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Qué sufrimiento, ¿verdad? El hombre rico se ve en una necesidad de realizar algo. Fíjense en el siguiente versículo, versículo 18. Entonces él pensó, ya sé, voy a tirar abajo mis graneros y voy a construir unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para ti muchos años. Relájate, come, bebe, diviértete. ¿Le resulta familiar la escena? Simplemente vamos a reinventar la compañía. Todo está bien, pero vamos a ampliarla, vamos a abrir una sucursal. Mejor 2 sucursales. Es tan común. Voy a agrandar mi negocio. Voy a remodelar mi casa. Todo está nuevo, pero no importa, le voy a cambiar de color a todo. Añadiré otro edificio. Voy a inaugurar otra iglesia allá enfrente. No importa que esté a 10 minutos de distancia. Cosas como eso ocurren. Eso no tiene una clara implicación más que esta. ¿Sabe qué buscaba este hombre? Voy a hacer lo que tenga que hacer, porque definitivamente todo lo que tengo no me provoca satisfacción. Así que voy a tener que gastarlo, hacer algo, para ver si puedo encontrar algo que satisfaga esta necesidad que hay dentro de mí. ¿Usted cree que lo encontró? El versículo siguiente, el Señor interviene de alguna otra manera aquí en la historia. Y Jesucristo inserta esto aquí diciendo algo que viene directamente de la voz de Dios. Dios le dijo, necio, vas a morir en esta misma noche. Y hay una pregunta que lanza. Y yo quisiera que usted escuchara esta pregunta. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que tanto has trabajado? ¿Quién? ¿Quién se va a quedar con todo lo que está ahorrado toda la vida? Nada físico satisface el alma. Ninguna cosa externa satisface nuestras necesidades más íntimas y profundas. El alma pertenece a Dios. Y Dios en esa alma ha creado un vacío, un hueco que únicamente va a ser llenado con Dios. Usted podrá querer conseguir lo que anhele en su vida, pero nada traerá satisfacción completa o total. Siempre cuando logre un éxito se quedará con sed de otro más. Porque nuestra alma únicamente puede ser satisfecha, no con nada físico, sino con Dios. El alma posee una inevitable manera de poder amoldarse únicamente a lo que Dios tiene. Por eso escuche bien esto, amigo que me está escuchando en este momento. Si Dios no ocupa el primer lugar en su vida, usted no podrá sobrellevar el éxito. Pero si Dios llena su alma, si usted de verdad rinde todo lo que tiene y lo pone al servicio del Señor, entonces usted será el instrumento escogido de Dios para llevar a cabo y avanzar su reino aquí en la tierra de una manera espectacular. Usted junto con Dios, Dios a través de usted podrán hacer cosas increíbles, utilizando lo que Él mismo le ha dado y multiplicándoselo para que usted sea de bendición a alguien más. Para mí, ese es el secreto de la verdadera prosperidad. Dios te bendice para que seas de bendición. Dios no te bendice para que te lo guardes y lo acumules. Dios te da para que tú des. Así como recibes de gracia, des de gracia. Dios le hace una pregunta penetrante a este hombre. Le dice, ¿para quién es todo lo que tú has ganado? Lo que tanto has trabajado. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Para quién trabaja usted? ¿Realmente lo hace para su familia? Cuando sus hijos realmente claman por 5 minutos de su tiempo que pueda pasar con ellos, pero usted no tiene tiempo porque tiene que trabajar para poder pagar la universidad y el muchachito apenas tiene 3 meses. ¿Dónde queda la fe de que Dios proveerá? Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? No cambiemos las cosas. ¿Sabe qué? Aquí no estamos tratando de hacer un voto de pobreza. Aquí no vamos a hacer un levantamiento de manos de decir, ¿quién hace un voto de pobreza, de tirar todo lo que tiene? No, el punto fundamental de este relato es este. Pongamos la prioridad correcta de todas las cosas en nuestra vida.
Dios es más importante de todo. En mi matrimonio, Dios es más importante. En mi familia, Dios es más importante. En la iglesia, Dios es más importante. En el trabajo, Dios es más importante. Dios es más importante en todo. Es triste que muchos de sus familiares, amigos, compañeros y personas que acuden a esta iglesia sacrifiquen un domingo en la mañana porque tienen que trabajar. Algunos ostentan de que los obligan, pero nunca han negociado con el jefe para ver si, así como lo hacen los de la religión islámica, cuando le dicen, yo no puedo trabajar este día, y a él lo respetan, porque no respetan a un cristiano y dicen, yo el domingo tengo que estar en la casa de Dios. Yo lo reto a que le diga a su jefe estas cosas y verá que esa persona le da, pero usted no quiere. Entendamos, tenemos el orden de las prioridades al revésado. Pongamos las prioridades. Ahora, no tiene que venir aquí, quédese en su casa, disfrute a su familia. Ese es su primer ministerio. No tiene que ser de esta manera aquí en este lugar. Donde quiera que usted esté, sirva al Señor, pero sirva junto con aquellos a quien tantos ama. Cuando usted reduce todo lo que tiene a estas dos cosas, lo dejo con este reto. 2 preguntas. ¿Está usted diciendo la verdad a sí mismo en cuanto a las posesiones? Respóndase. ¿Está usted declarándole al Señor que Él es el dueño de todo, se lo entregó a Él? Yo sé que no tenemos que hablar aquí del diezmo ni de nada y todo lo demás, pero vaya, ¿usted le da al Señor en proporción a cómo lo bendice? Segunda pregunta. ¿Está haciendo caso de la advertencia de Dios en cuanto a las prioridades? Dios le está diciendo, ¿tú no me tienes a mí en primer lugar? Bueno, entonces vamos a hacer un arreglo en nuestra relación. ¿Qué lugar ocupa Él exactamente en su negocio? ¿Qué lugar ocupa en su actividad profesional? ¿Qué lugar ocupa Dios en ese escalón de la escalera de éxito que usted lleva? ¿Qué lugar ocupa en sus prioridades? ¿Es más importante Dios, su creador, o el Dios que la Escritura denomina como Mamón, que es el dinero? Es un hombre llamado Yusif, apodado el Terrible Turco. Fue un campeón europeo de lucha libre. Usted no sabía que a mí me gustaba la lucha libre, ¿verdad? Ahí, pruébame y yo le enseño unas cuantas llaves. Este hombre era un campeón mundial de lucha libre en Europa. Así que decidió venir a América para pelear con el campeón de aquí de los Estados Unidos o de América en aquel tiempo, llamado el Estrangulador Lewis. Se iban a enfrentar en un campeonato y el Estrangulador Lewis tenía el apodo porque tenía una arma secreta muy efectiva. Cuando a un contrincante llegaba a agarrarlo del cuello, él le ponía la mano en el cuello y luego empezaba a impulsar sus bíceps y comenzaba a asfixiarle ahí en la manzana de Adán y ganaba, no tenía duda. Pero le salió el tiro por la culata al pobre porque llegó el turco, el terrible turco, y el terrible turco no tenía cuello. Era un cabezón el hombre completamente y la cabeza y el cuello estaban pegados. Así que cuando el pobre estrangulador lo agarra, no tenía manera de dónde agarrarlo y fácilmente el turco se le zafa, lo voltea y lo derrota. Ganó en menos del segundo round. Cuando después de las ovaciones lo premian, él pide que todo su dinero se lo den, el valor del dinero en oro. Y en el mismo cinturón que él había ganado, decidió colocar todo ese oro. Se puso el cinturón de campeón, ahora sí, mundial. Y se regresó a su tierra, Europa. En el buque en el que iba de regreso, algo sucedió en medio del mar Atlántico, que vino una tormenta muy fuerte y volteó de alguna otra manera el barco y comenzó a hundirse. Cuando todos ahí trataban de saltar para poder sobrevivir y no irse juntamente con el buque, el pobre turco se lanza, pero no se quita el cinturón porque, imagínense ustedes, le costó mucho ganarlo. Y cayó como un yunque al fondo del mar y murió en un instante. Ahí quedó el campeón mundial de lucha libre. De esa no la libró el pobre. Nos podemos reír de una historia como esta, pero es un caso de la vida real. Pero muestra una trágica situación de muchos de nosotros, que nuestro Dios son las posesiones y el dinero. Que no somos capaces de hacerlas a un lado o invertirlas en el reino, porque de alguna u otra manera pensamos que algún día las vamos a necesitar. Y por esa nos desvelamos, y por esa no dormimos, y por esa no tenemos tiempo para la familia, y por esas cosas nuestra salud se pierde todos los días. Déjeme decirle una cosa, Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. Donde está tu corazón, ahí también está tu tesoro. Y ojalá que en el tesoro de su corazón esté
Cristo sentado en el trono. Yo sé que hay cosas de las que hacemos que no nos gustan. Yo sé que hay situaciones que no nos gustan. Escuchaba el otro día a un motivador profesional, un líder que es editor de una revista de éxito empresarial, y decía lo siguiente, entrevistando a grandes de los personajes que ustedes y yo vemos en la televisión, personas de renombre como Oprah y otras personas así. Él dedujo en la experiencia de ellos y en la experiencia personal que el 10% de todo lo que hacen es lo único que les causa satisfacción. O sea, hacen 80% de las cosas que no quieren, que sacrificarían y las delegarían, pero no pueden, tienen que hacerlas. Entonces, por 10% de lo que les gusta hacer, tienen que pasar el 80% realizando cosas que no les gustan. Yo no sé, piense en usted esa situación. A lo mejor usted está descontento en el trabajo, pero a lo mejor usted puede descubrir cuál es ese 10 o 5%, pero ese 5% vale la pena. Hay cosas que a personas no les gustan, pero siguen adelante. Yo les voy a decir lo mismo. Yo voy a ser sincero conmigo. Hay cosas que a mí no me gustan del trabajo que yo hago. Que me cansan, reuniones, situaciones, viajes, me cansan. Pero son estos 10% de hablar delante de ustedes la palabra de Dios que impresionó mi corazón, lo que hace que valga la pena todo el 80% que no me gusta. Yo invito a que usted piense y cambie las cosas. En lugar de quejarse del 80%, céntrese en ese 10% que es lo que le hace sentirse realizado, porque Dios está haciendo cosas grandes en su 10%. Aprendamos a estar contentos. Nuestro contentamiento sumado a nuestra piedad a Dios pueden lograr cosas grandes en nuestra vida y caminar espiritual. Y le invito a que pida que el Señor haga eso en su vida. Oremos. Nuestro Padre Celestial, le agradecemos infinitamente el amor que usted no tiene, el amor que nos ha depositado, Señor, en la persona de Jesucristo, nuestro Salvador. Ese amor incondicional, ese amor, Señor, que todo lo puede, ese amor que fue capaz de transformar, Señor, las cosas más terribles de este mundo a través de su gracia en un milagro de vida eterna para aquellos que han confiado en Él como Salvador, en Él como Señor. Señor, realmente hemos comprendido las palabras de Salomón, que aunque muchas veces no las entendía con la misma magnitud, Padre, de lo que usted quiso darlas a entender, él pudo expresar, Señor, las situaciones que le deprimen, las situaciones que le estresan, pero pudo centrarse, Señor, en poder decir que aunque todo sea vanidad, lo es porque una vida que no tiene a Dios no vale la pena vivirla. Sin embargo, bendito Dios, nosotros tenemos a Cristo viviendo en nuestras vidas. Y hay personas, Señor, que me están escuchando en este momento, que pareciera que la vida ha llegado al borde de la cuerda y están a punto de rendirse. Para ellos es un mensaje como este, de recordarles que no se centren en los problemas, sino se centren en el Dios, que es más grande que esos problemas. Hay personas que su corazón está destinado, Señor, a conseguir más, a lograr más. Ayúdenles a recordar, Señor, que las prioridades son lo importante en nuestras vidas. Señor bendito, ayúdenos a comprender que este mensaje no es para quien está a un lado mío, ni enfrente, ni detrás de mí, sino para mí, Señor. Lo que yo necesito escuchar de su palabra, lo que necesito poner en práctica, Señor, de su palabra. Enséñeme, Señor, que no me debo centrar en las cosas equivocadas, sino en las cosas correctas. Usted no nos ha llamado a hacer lo correcto. Usted nos ha llamado, Señor, a hacer las cosas nuevas que usted tiene para nosotros. Usted nos ha llamado a hacer las cosas fáciles. Usted nos ha llamado a hacer las cosas que son dignas de un Dios que nos ama. Padre, aquí estamos. Tómenos, úsenos, moldéenos y llévenos, Señor, donde usted nos quiera llevar. Para la gloria y alabanza de su nombre. En el nombre de Jesús. Todos decimos.